Para hablar del sistema cardiovascular, primero tenemos que empezar por las generalidades, es decir, las definiciones, los objetivos, las funciones y lo que lo compone. Empecemos por la definición. El sistema cardiovascular se sabe que está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y capilares, además de la sangre. Este se trata de un sistema de transporte en el que una bomba muscular, como más se conoce el corazón, proporciona la energía necesaria para mover el contenido, es decir, la sangre, en un circuito cerrado de lo que son unos tubos elásticos, es decir, los vasos sanguíneos. En un concepto más fácil se podría decir que el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos, los cuales son responsables de suplir las necesidades de tejidos corporales, ya sea transportar los nutrientes como el oxígeno, eliminar los productos o los residuos del metabolismo, llevando las hormonas de una parte del cuerpo a otra y manteniendo los líquidos en el organismo para que las células funcionen de forma adecuada. Entre las funciones tenemos que principalmente debido a que la sangre transporta células de defensa, el sistema circulatorio, es decir, el sistema cardiovascular, es capaz de proteger al organismo de infecciones, proporcionando la protección y llevando estas células de defensa a todos los órganos del cuerpo. Además de esto, el sistema cardiovascular también cumple otra función importante, que ya se la había comentado en la definición, que era llevar la sangre baja en oxígeno hasta los pulmones para realizar ese intercambio gaseoso y oxigenarse nuevamente. Tenemos como principales objetivos que el sistema cardiovascular se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el organismo con los siguientes objetivos. El primero es el de transportar oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. Transporta también el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones para realizar este intercambio gaseoso. Suministra distintos nutrientes provenientes de la alimentación a todas las células del cuerpo. Ayuda a combatir las infecciones por medio de los glóbulos blancos, es decir, las células de defensa del organismo. Ayuda a coagular la sangre para detener sangrados o también conocido para detener hemorragias por medio de las plaquetas, que son estas células encargadas de la coagulación. Asimismo, la sangre también transporta hormonas de un sitio a otro para regular ciertas funciones de distintos órganos del cuerpo. ¿Sabías que el corazón es el músculo más fuerte del cuerpo y bombea más de 7.000 litros de sangre diarios? La red de conductos mide 80.000 kilómetros y los estiras y los colocas en línea recta. Para que nos hagamos una idea de lo que esto supone, el diámetro del planeta Tierra es de 40.000 kilómetros. Interesante, ¿cierto? Vamos a entrar un poco a un tema más complejo que lo que es la sangre. Pues el sistema cardiovascular está compuesto por lo que son la sangre, los vasos y la bomba, que es el corazón. Ellos van a estar encargados de producir o enviar por todas las células del cuerpo este líquido. Pero hablemos un poco más sobre qué es la sangre. Tenemos que la sangre básicamente ayuda a la homeostasis del cuerpo a la hora de regular el pH, de regular la temperatura, y como función principal también tenemos que transporta el oxígeno a las células y también de las células recibe los desechos o el dióxido de carbono que está en las células de la sangre. Tenemos que los organismos multicelulares no tienen la posibilidad de sus células moverse para obtener nutrientes, oxígeno o para desechar el dióxido de carbono o aquellos desechos. En cambio, esto lo cumplen dos líquidos fundamentales, que son la sangre y el líquido intersticial. Bueno, la sangre prácticamente son células que se encuentran en una matriz extracelular. Esta matriz extracelular se puede denominar, se le puede reconocer como el plasma. Tenemos que en las características de la sangre es más densa y viscosa y pegajosa que el agua. Tiene una temperatura sanguínea mayor normalmente que de aproximadamente un grado más alto de la temperatura corporal oral o rectal, o sea, de 38 grados centígrados. Y tiene un pH levemente alcalino, desde 7,35 hasta 7,45.
El color de la sangre varía mucho dependiendo de la oxigenación que tenga. Si pues esta se encuentra con demasiado oxígeno o poco oxígeno, demasiado oxígeno va a hacer referencia a un color rojo brillante, que esta sangre la podemos encontrar lo que es en las arterias, que es una sangre oxigenada, y en unas pruebas o en unos centrifugados podemos ver esa sangre. También la sangre de las venas ya sería otro color, porque es una sangre que viene desoxigenada, además con unos desechos, y sería como un rojo más caído, como un vino tinto. En funciones de la sangre tenemos que pues la sangre en el cuerpo humano normalmente son de entre 5 a 6 litros. Depende mucho la edad, el peso y la estatura y el género de la persona. Si es un hombre, normalmente el hombre tiene entre 4 a 5 de 5 a 6 litros, y la mujer tiene de 4 a 5 litros. Ya eso depende y varía mucho. Hablemos un poco sobre las funciones de la sangre. Como ya dijimos anteriormente, las funciones de la sangre tienen tres principales. Tenemos tres funciones en general. Tenemos la función de transporte. Como acabamos de aprender, la sangre transporta oxígeno desde los pulmones hacia las células corporales, y el dióxido de carbono desde las células corporales hacia los pulmones para la exhalación. Lleva nutrientes desde el tracto gastrointestinal a las células corporales, y hormonas desde las glándulas endocrinas hacia otras células corporales. La sangre también transporta calor y productos de desecho a varios órganos para eliminarlos del cuerpo. Tenemos como segunda función la regulación. ¿Qué es la regulación? Pues la regulación, la sangre circulante ayuda a mantener la homeostasis de todos los líquidos corporales. Contribuye a regular el pH y a través del uso de sustancias amortiguadoras, buffer, químicos que se convierten en ácidos o bases fuertes en débiles. También ayuda a regular la temperatura corporal, y también ayuda a regular el agua de las células. Como tercera y última tenemos la de protección. Como ya sabemos que en el sistema circulatorio en la sangre hay un sistema de protección que son los glóbulos blancos, y pues a través de ello ayuda es la primera defensa móvil que tiene el sistema inmunitario para poder protegernos. Aquí podemos ver en forma base, en una imagen de una apariencia de la sangre centrifugada, que el plasma o la sangre se puede ver en dos componentes, o se puede dividir en dos componentes esenciales, que el 55% de lo que se va a componer la sangre es el plasma, y el otro 45% que se va a componer la sangre son los elementos formes. En una muestra, o en esta muestra que podemos ver de apariencia de la sangre centrifugada, podemos ver que el plasma representa una gran capa, que es el 55%. Hay otra capa en una muestra centrifugada, que es donde la capa leucocítica, compuesta por leucocitos y plaquetas, y ya la otra sí es la parte de los eritrocitos. Sabemos que en esta imagen podemos ver que la sangre representa el 8% del peso corporal en total, mientras que los otros líquidos y tejidos representan el 92%. Entonces, si tenemos que el plasma representa el 55%, lo que va a contribuir, o lo que va a obtener, o lo que va a tener el plasma, es que las proteínas van a formar. El plasma está conformado por las proteínas, que son el 7%, el agua, el plasma, la mayoría del plasma es pura agua, el 95,5%, y también tenemos otros solutos. En los elementos formes tenemos lo que son las plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos, que también pueden llamarse glóbulos blancos glóbulos rojos o hematíes. Hablemos un poco sobre los eritrocitos. Tenemos que los eritrocitos son células que ayudan a transportar el oxígeno, como anteriormente habíamos dicho. Tenemos que los eritrocitos ayudan a transportar el oxígeno, como anteriormente habíamos dicho. Este eritrocito o el glóbulo rojo es una célula bicóncava que carece de núcleo y carece de mitocondria. Es decir, que esta, para obtener su energía, necesita de la fermentación láctica. Dentro del eritrocito hay un componente esencial que es el que nos interesa, que es la hemoglobina, además de otros, la hemoglobina. Tenemos que el eritrocito
vive entre 120 días o 4 meses después de que se madura o que madura el eritrocito, vive dentro del cuerpo circulatorio 120 días. ¿Por qué vive 120 días? Porque a la hora de pasar por los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños, este se deforma. Tenemos que el eritrocito es una bolsa, el cual es bastante moldeable, pero como carece de núcleo mitocondrial, no tiene la posibilidad de generar nuevos elementos para su remodelación o reconstrucción. Entonces por eso termina falleciendo en el torrente sanguíneo, se elimina en el torrente sanguíneo, en el vaso o en el hígado. De cualquiera de esos termina falleciendo el eritrocito. Tenemos que, como anteriormente retomamos, la hemoglobina es una hemoproteína que está conformada por una proteína llamada globina y una enzima no proteica llamada hemo. Por eso es hemoglobina. Esa enzima no proteica llamada hemo es como un disco o un círculo como anillo, el cual va a tener dentro un ion de hierro, que este ion de hierro lo que va a hacer es combinarse con el oxígeno para así poder transportar el oxígeno, pero esta combinación puede ser reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ese ion de hierro tenga el oxígeno, que cuando está en los pulmones, esos eritrocitos están en los pulmones, él penetra la célula del eritrocito, llega a la hemoglobina y se combina con el hierro, y así es que a través del torrente sanguíneo va a ser liberado. Entonces, como ya entendemos, el eritrocito se está encargando de llevar los oxígenos a través de la sangre para todas las células del cuerpo que no pueden moverse para obtener eso. También es encargado de traer los desechos a través también del líquido intersticial, que es muy importante. Y después de los glóbulos rojos empezaremos ahora con la parte de la defensa, o los glóbulos blancos que se encuentran, que se pueden denominar leucocitos. Dentro de estos leucocitos tenemos que se dividen en dos, lo que son granulocitos y agranulocitos. Tenemos que son un conjunto muy extenso de células sanguíneas. Principalmente su función es la respuesta inmunitaria ante agentes infecciosos o extraños para el cuerpo. Estos leucocitos se originan en la médula ósea normalmente o en los tejidos linfáticos. Son las únicas células que se encuentran en todo el organismo del cuerpo o en todos los tejidos del cuerpo. Los glóbulos blancos elevados, o el índice de glóbulos blancos elevado, se le denomina un indicador de enfermedad. Por encima del límite superior se le conoce como leucocitosis, al nivel alto de leucocitos, y por debajo del límite inferior se le denomina leucopenia. Como ya dijimos anteriormente, pues existen 5 tipos de leucocitos. Estos se van a dividir en lo que son en los agranulocitos y los granulocitos. Los granulocitos tenemos lo que son los neutrófilos, que representan entre el 60 y el 70% de los leucos en la sangre. Su periodo de vida dentro del torrente sanguíneo es corto, pueden durar unas horas o si acaso algunos días. Tenemos que su función principal es fagocitar bacterias y hongos. No se tiñen con ningún colorante, ya sea ácido o básico, por eso es que se le denomina neutrófilos, neutro de estar neutro, y ófilos de leucocitos. También tenemos, ahora comencemos con la parte de los eosinófilos. Los eosinófilos derivan de la médula ósea y estos entran al torrente sanguíneo y están en un aproximado de entre 6 a 12 horas para luego migrar a los tejidos a donde estarán o donde se asentarán. Estos combaten generalmente parásitos extracelulares. Estos también están implicados en las respuestas alérgicas y juegan un papel fundamental contra microorganismos no fagocitables. Poseen una regulación citotóxica, son capaces de participar en la regulación y remodelación tisular. Constituyen el 1 al 3% de todos los leucos. Ahora hablemos un poco sobre los basófilos. Tenemos los basófilos. Son los responsables del inicio de la respuesta alérgica. Tienen una participación muy activa en las respuestas inmunitarias a través de la liberación de histamina, serotonina y otras sustancias químicas. Son los leucos menos abundantes en la sangre. Bueno, y hablaremos ahora sobre los glóbulos blancos agranulocitos. Estos carecen de gránulos específicos, por lo que podemos denotar o lo podemos ver, los glóbulos blancos granulocitos tenían en cada
cada uno de ellos en las tinciones y en las coloraciones microscópicas se pueden ver que están definidos porque tienen varios granitos cada una de sus células, y estos sí cuentan con núcleo completo, y eso hay que tenerlo en claro. Los glóbulos agranulositos no cuentan con esos gránulos que se le pueden observar en la visión microscópica. Tenemos que estos glóbulos agranulositos se dividen en dos, que son los monocitos y los linfocitos. Hablemos un poco sobre los monocitos. Los monocitos son los leucos de mayor tamaño, y estos representan entre el 2 al 8% de todos los leucos dentro de la sangre. Los monocitos se generan en la médula ósea y después viajan al torrente sanguíneo para permanecer un aproximado de 24 horas para así luego migrar a los tejidos correspondientes. Eso depende mucho, y estos tejidos podrían ser lo que es el hígado, el vaso, los pulmones, los ganglios linfáticos y los huesos o cavidades serosas. Tenemos como principal función de estos monocitos que su principal función es fagocitar o comerse diferentes microorganismos o restos celulares que el organismo identifica como peligrosos o extraños para el cuerpo. Ahora sí, pasemos a lo que son los linfocitos. Los linfocitos prácticamente son leucos de menor tamaño, pero representan el 30% de los leucos dentro de la sangre. Tenemos que tienen regulación a la respuesta inmunitaria, adaptativa o específica, y también que tenemos que reaccionan frente a materiales extraños que pueden ser células tumorales, antígenos, o pueden ser otro tipo de microorganismos. Los linfocitos se diferencian de tres líneas de células reactivas. Tenemos lo que son los linfocitos T, que estos se desarrollan en el timo y ayudan o participan en la respuesta inmunitaria celular. También tenemos los linfocitos B, que se desarrollan en la médula ósea y luego migran a los tejidos, encargados de la respuesta inmunitaria humoral. Y por último tenemos los natural killer, que los natural killer básicamente son los que destruyen las células infectadas. Como ya vimos los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, los eritrocitos y los linfocitos, ahora hablaremos sobre el último componente de la sangre en elementos formes, que son las plaquetas, los trombocitos o las plaquetas. Estos trombocitos o plaquetas son pequeños fragmentos citoplasmáticos carentes de núcleos y son irregulares. Derivan de la fragmentación de sus células precursoras, que serían los megacariocitos. La vida media entre estas plaquetas son entre 8 a 11 días. Tienen un papel fundamental en la hemostasia. Inician la formación de coágulos o trombos, por lo que si las plaquetas o los trombocitos se encuentran a mayor del índice normal, puede generar coágulos, trombos en el taponamiento de los vasos, pueden generar accidentes cerebrovasculares y todo aquel que impida el paso de la sangre o taponamiento de los vasos prácticamente. También tenemos que si está a menor, las plaquetas están disminuidas, que estas plaquetas se pueden disminuidas por muchos factores, pero por ejemplo lo que son los antiplaquetarios como la aspirina. Esto lo que va a hacer es que cuando las plaquetas estén bajas y hay una herida, que produzca una gran hemorragia, que ese sangrado no cicatrice o no tenga una hemostasis rápida, que es el parado del sangrado. Tenemos que si los trombocitos o las plaquetas están en disminución o están más bajo del número natural o del número normal, pues esto se llama, se le puede denominar trombocitopenia. Y si esto está aumentado, podríamos llamarlo como trombocitosis. También tenemos que si la función regular de las plaquetas, están las plaquetas normales, pero su función está fallando, podemos que se denominaría una tromboastenia. La vida en el espacio exterior afecta a nuestro sistema circulatorio. El pasar un tiempo en órbita, ya sea en un transbordador o en la Estación Espacial Internacional, produce efectos en el sistema circulatorio provocados por la falta de gravedad. El fluido sanguíneo se concentra en el pecho y cabeza, y el corazón debe agrandarse para trabajar extra.
Si bien la cantidad de sangre en el cuerpo no cambia, nuestro organismo lo interpreta como si tuviésemos un exceso de fluidos y reacciona reduciendo la circulación sanguínea. Eso sí, las cosas vuelven a la normalidad al regresar a la Tierra y, antes de viajar al espacio, los astronautas se someten a una serie de pruebas médicas para asegurarse de que el corazón resistirá a las exigencias de las misiones espaciales. Interesante, ¿cierto? Bueno, ya que vimos cómo está compuesta la sangre y su funcionamiento, conozcamos ahora esa bomba llamada corazón, que es aquel que permite que la sangre recorra correctamente por medio de los vasos sanguíneos nuestro cuerpo. Entonces empezaré principalmente por su localización. Si podemos ver en la siguiente imagen, el corazón se encuentra situado en la parte del tórax, por detrás del esternón y por delante del esófago, la aorta y la columna vertebral. A ambos lados de él también podemos ver los pulmones, ¿cierto? Entonces, si podemos ver y observar la imagen, vemos que el corazón se encuentra descansando en el diafragma, el cual es un músculo que divide las cavidades torácicas y abdominal. La pequeña capa que vemos que lo cubre se llama pericardio. La bolsa pericardíaca tiene dos hojas, una interna de la superficie cardíaca y otra externa, que es la que está dirigida a los vasos grandes que salen del corazón. Bueno, otro dato importante que no podemos dejar pasar por alto es que entre ambas hojas existe una escasa cantidad de líquido que permite evitar su roce cuando late. Este líquido es llamado líquido pericárdico. También encontramos el endocardio, que es la capa delgada interna de las cámaras del corazón y forma la superficie de las válvulas. Por último tenemos el miocardio, que como podemos ver es la capa gruesa que se encuentra en el medio y que también es la que permite que las cámaras se contraigan y se relajen para así poder bombear la sangre a el cuerpo. Ahora conozcamos su parte morfológica tanto externa como interna. En su parte morfológica externa encontramos que el corazón tiene forma de cono invertido con una punta ápice dirigida hacia la izquierda. Si observamos la imagen podemos ver que está en una forma hacia abajo, con su vértice hacia abajo, ¿cierto? Dirigida hacia la izquierda. Entonces podemos ver que se encuentran los vasos sanguíneos, que son los que llevan la sangre del corazón, pero que también ellos mismos la sacan. También observamos dos estructuras, una a la derecha de la aorta y otra a la izquierda, que es la de la arteria pulmonar. Se denominan orojuelas y forman parte de las aurículas. Hablemos de su tamaño y de su peso. Bueno, el corazón tiene un peso que puede variar entre unos 300 y unos 500 en un individuo adulto, mientras en su tamaño tiene algo similar de un puño. Si hablamos un poco de su morfología interna, podemos encontrar que son 4 cavidades, 2 izquierdas y 2 derechas. Así se nos hace más sencillo conocer lo que se llama corazón derecho y corazón izquierdo. Las cavidades situadas en la parte superior se denominan aurículas y las que están en la parte inferior ventrículos. En condiciones normales las cavidades no se comunican con las izquierdas, pues se hallan divididas por un tabique muscular que se denomina interauricular, que separa estos aurículos, y los que distancian a los ventrículos son llamados intraventricular. El corazón es una bomba en especie o 2 bombas en una. El corazón derecho, que es el que recibe la sangre del resto del cuerpo no oxigenada por medio de las aurículas derechas a través de las venas cavas que desembocan en ella. Ambas se encuentran en la pared posterior próxima al tabique, la superior en la zona más alta y la inferior en la zona más baja. En el lado izquierdo hace justo lo contrario. Recibe sangre procedente de los pulmones y la bombea al resto del cuerpo. Estas se desembocan 4 venas. La pulmonar son responsables de llevar esta sangre oxigenada. Observemos y hablemos un poco de las válvulas, que son 4, si lo podemos notar. Está la tricupides, está la mitral, la pulmonar y la aórtica. Algo que no podemos olvidar es que las válvulas tienen aletas que se abren y se cierran. Las aletas aseguran que la sangre fluya en una dirección correcta a través del corazón,
y así al resto de todo el cuerpo. Cuando el corazón late, las aletas se abren y así dejan pasar la sangre. Les voy a hablar también un poco de la vascularización. En esta encontramos que el corazón posee su propia vascularización a través de las venas coronarias y de las arterias. Las arterias coronarias llevan sangre oxigenada al miocardio o músculo cardíaco. Estas nacen en la aorta, ligeramente por encima de la inserción de la válvula aórtica. También se observan dos orificios, uno situado en la derecha y otro a la izquierda. Del orificio de la derecha surge la arteria conocida coronaria derecha y del izquierdo se conoce lo que es el tronco izquierdo. Bueno, entonces hablemos de este tronco izquierdo. Es de corta extensión y se divide enseguida en dos ramas: la arteria coronaria descendente anterior y la arteria circunfleja. Entonces, la arteria coronaria descendente anterior va por la superficie anterior del corazón en la grasa que se encuentra situada entre ambos ventrículos. Y la coronaria circunfleja está situada en la grasa entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Entonces, como ya hablamos de lo que es la parte morfológica del corazón, ya conocemos un poco de sus partes. Sabemos que una de las partes principales del corazón son las 4 cavidades que contiene. Sabemos que las 2 partes superiores reciben el nombre de aurículas y las 2 partes inferiores reciben el nombre de ventrículos. Las 2 cavidades superiores se encargan de recibir la sangre desoxigenada que proviene de las venas y se van a conectar por medio de unas válvulas hacia los ventrículos, los cuales los ventrículos son cavidades un poco más grandes que las aurículas y estas van a estar encargadas de expulsar la sangre hacia las arterias. Tenemos que con cada latido del corazón, el corazón impulsa una cantidad aproximada de entre 60 y 90 mililitros de sangre hacia los vasos sanguíneos para que hagan su recorrido, los cuales, como se hablaron en la sangre, este recorrido sanguíneo se encarga de tanto repartir los nutrientes y el oxígeno que contiene la sangre que se oxigenó en los pulmones, los cuales les hablaré de eso más adelante, y también se encargan de recibir la sangre que viene de las venas, la cual está desoxigenada y que también trae muchos residuos que dejaron las células, cosas que se explicaron en la parte de la sangre. Entonces, ahora hablaremos un poco sobre lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se divide en 2 partes, el cual es un periodo de diástole y un periodo de sístole. La diástole es el periodo en el que los ventrículos se encuentran relajados, llenándose de la sangre que luego tendrán que impulsar. Para llenarse necesitan que las válvulas de entrada de los ventrículos, o sea, la válvula mitral y tricúspide, se encuentren abiertas. Y para que la sangre no escape aún, deben estar cerradas la válvula aórtica y pulmonar. Así, se puede definir la diástole como el periodo que va desde el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar hasta el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Un 70% del volumen que llega a los ventrículos se hace de manera pasiva, debido a que simplemente las válvulas están abiertas y la sangre va entrando poco a poco. Y el otro 30% restante que llega a los ventrículos llega activamente mediante las contracciones de las aurículas, las cuales impulsan la sangre que les queda hacia los ventrículos. Por otro lado, tenemos que la sístole es todo lo contrario de la diástole. Es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos se contraen y provocan la eyección de la sangre que contienen hacia los vasos sanguíneos. Para ello, las válvulas aórtica y pulmonar deben estar abiertas, lo contrario a la diástole. Y para que la sangre no vuelva hacia las aurículas, las válvulas mitral y tricúspide deben estar cerradas. Así, entonces, en este caso también se puede definir que la sístole es el periodo que va desde el cierre de las válvulas mitral y tricúspide hasta las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, continuando con lo de los latidos, tenemos que cuando las válvulas cardíacas se cierran, ellas producen un sonido, unas vibraciones, las cuales se oyen en el fonendoscopio. Estas vibraciones pueden ser fisiológicas, o sea, de tipo normal, o pueden ser patológicas, o sea, anormales. Cada ciclo tiene un ruido diferente. Más sin embargo, existen otro tipo de latidos los cuales se pueden escuchar como si fueran patología, pero no lo son. Más que todo en personas jóvenes hay un tipo de latido el cual puede ser un tercer ruido después del segundo latido. Este se da más que todo en jóvenes y más que todo cuando uno está haciendo ejercicio. O un segundo ruido es que suena como si fuera un sonido doble. Es tan rápido el segundo ruido que se escucha como si fuera un sonido doble. Ok, entonces
Como sabemos, para que el corazón pueda hacer sus funciones correctamente como la contracción y la relajación, este debe contener una parte muscular. Sabemos que si no hay músculo no hay movimiento. Entonces, el corazón contiene una parte muscular la cual se llama miocardio. Este va a encargarse de la contracción y la relajación del corazón. Entonces tenemos que el miocardio va a contener células musculares o células cardíacas, las cuales contienen proteínas, que en este caso son la miosina y la actina, las cuales también son llamadas filamentos finos y filamentos gruesos. Respectivamente, estas proteínas se disponen entrelazadamente de forma en que pueden deslizarse entre sí. El calcio es el responsable de que este mecanismo de contracción y relajación se ponga en marcha. Los miocitos cardíacos tienen un sistema de tubulación, el cual hace que el calcio pueda llegar rápidamente a cada fibrila muscular, de manera en que todas puedan contraer el latido. Entonces, la contracción se produce de la siguiente manera. Cuando la célula muscular le llega la orden de contraerse mediante un impulso eléctrico, se propone la liberación de calcio en el interior de esta. El calcio lo que hace es que permite que se fusionen la actina y la miosina, y al unirse la miosina con la actina utiliza la energía para deslizarse sobre la actina. La célula acorta su longitud, es decir, se contrae. Para que se produzca la relajación pasa todo lo contrario, ya que el calcio sale de la célula muscular, lo cual provoca que la actina y la miosina, en vez de sobreponerse la una sobre la otra, estas se separen, y así cese la contracción y se produzca la relajación. Este proceso ocurre de forma continua y ordenada, ya que las células musculares pues deben mantenerse en movimiento, en este constante movimiento de contracción y relajación constantemente. Entonces, este proceso ocurre de forma continua y ordenada, y esto se debe gracias a la unión comunicante entre las proteínas que se hablaron anteriormente y entre el sistema de conducción eléctrica del corazón. Pasando un poco sobre lo que es la actividad eléctrica del corazón, el funcionamiento eléctrico que tiene el corazón, tenemos que el corazón tiene un sistema de conducción cardíaco que permite que se dé la orden de la contracción y que ésta llegue a todas las células musculares para que se produzca el movimiento que se quiere, ya sea la contracción o la relajación, y esta secuencia se haga de forma ordenada. Este sistema está formado por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y el haz de His y el sistema de Purkinje. Este sistema funciona de la siguiente manera. Es muy parecida a la de un circuito eléctrico de un aparato automático, que en este caso sería propio del corazón, cuya misión es funcionar ininterrumpidamente con fuerza y con una frecuencia o un número de circulaciones por minuto adecuadas a las necesidades del organismo. El nodo sinusal sería el procesador eléctrico que decide cuándo y cómo debe contraerse el corazón. Lanza entonces un impulso eléctrico que llega a las aurículas y al nodo auriculoventricular. El nódulo sería un segundo procesador. Este nódulo sería un segundo procesador, ya que este se encarga de actuar de manera controlada y de controlar que el nodo sinusal no se haya equivocado, actuando de modo de filtro que si vienen más impulsos eléctricos de los necesarios, o se envía propios impulsos eléctricos si no llega ningún impulso al nodo sinusal. Los impulsos que salen del nódulo auriculoventricular pasan a la red de conducción y se distribuye el impulso eléctrico a los dos ventrículos en el haz de His y en el sistema de Purkinje, que a su vez se distribuyen por los ventrículos. Todo este proceso dura aproximadamente entre 0,3 y 0,4 segundos. Entonces, el paso de esta corriente eléctrica por el corazón se detecta fácilmente con un electrocardiograma. Cada una de las partes del sistema de conducción que tiene una propiedad, que tienen esta propiedad de poder activarse de forma espontánea y provocar la contracción cardíaca, es lo que se llama función de marcapaso. Cuando el individuo tiene un corazón sano, cuando la persona es sana y no tiene ninguna anomalía en su corazón,
pues el nodo sinusal es el responsable del latido cardíaco, por lo que también se le conoce como el marcapasos fisiológico o el marcapasos normal que contiene el corazón. Conforme se avanza a otros elementos del sistema de conducción, la frecuencia de activación es menor, o sea, lo cual quiere decir que es más lenta. Por tanto, el más rápido de estos dos es el nodo sinusal. Luego, el nodo auriculoventricular, posteriormente el haz de His y por último el sistema de Purkinje. Cuando el nodo sinusal no funciona correctamente, la responsabilidad del latido cardíaco recae sobre otros marcapasos, otro tipo de marcapasos, los cuales se le ponen al corazón cuando ya el nodo sinusal, que es el marcapasos fisiológico que contiene el corazón, o el marcapasos natural que tiene el corazón, no funciona, pues se intercambia por uno artificial, por llamarlo así. El nodo sinusal, cuando trabaja de manera correcta, hace que el corazón lata entre 60 y 100 veces por minuto. Dicho de otra forma, la frecuencia cardíaca normal es entre 60 a 100 latidos por minuto. Cuando esta disminuye, disminuye por debajo de 60 latidos, recibe el nombre de braquicardia, y si aumenta por encima de los 100 latidos, recibe el nombre de taquicardia. La taquicardia puede darse de manera normal cuando uno está haciendo una ardua actividad física, como el cardio, correr, trotar, etc. Obviamente los latidos del corazón, el corazón necesita bombear más sangre para que llegue más oxígeno, y por ende los latidos van a aumentar por encima de 100, pero es una taquicardia normal. Por lo contrario, cuando hay braquicardias, o sea, latidos por debajo de 60, los cuales también pueden ser normales cuando uno se encuentra en un momento de sueño o en un momento de relajación extrema, en el cual se puede dar un caso de braquicardia fisiológica. Entonces, pasando un poco también sobre lo que es la regulación cardíaca, tenemos que el corazón pues está dotado de un sistema de regulación, el cual es intrínseco, o sea, propio, el cual genera contracciones rítmicas adecuadas a la situación que requiera el organismo. Entonces, tenemos que el corazón va a tener una regulación del sistema nervioso autónomo, el cual tiene dos componentes, que está el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, en donde el componente del sistema nervioso simpático va a encargarse de aumentar la frecuencia cardíaca y un incremento en la fuerza de las contracciones cardíacas. Y por el otro lado, el sistema nervioso parasimpático se ocupa de controlar o disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones. En una situación de normalidad, pues ambos componentes se mantienen en equilibrio, pero en determinadas ocasiones uno predomina sobre el otro. Por ejemplo, durante el ejercicio, como se ha dicho en momentos anteriores, pues existe una activación simpática y orgánica, entre otras cosas, un aumento de la fuerza de la contracción y la frecuencia cardíaca. En el otro extremo del estímulo, un estímulo potente del sistema nervioso parasimpático que puede reducir una bajada importante de la frecuencia cardíaca. Entonces también el corazón, además de como ya sabemos, es el encargado de transportar la sangre, de bombearla a través de los vasos sanguíneos y repartir todos los nutrientes que obtiene. Pues entonces, como ya sabemos, pues como el corazón se encarga de bombear la sangre hacia los vasos sanguíneos, y estos se encarguen de repartir la sangre por todo el cuerpo y repartir los nutrientes y el oxígeno que la sangre contrae, pues este también contiene una irrigación sanguínea, de forma en que las células cardíacas tengan también el suficiente aporte de oxígeno y los nutrientes. Este sistema está formado por arterias y por venas coronarias. Cuando el corazón está en la fase de sístole, es decir, en la contracción ventricular, las arterias coronarias quedan comprimidas por la fuerza del ventrículo y no pueden transportar la sangre al corazón. Es por tanto entonces que la fase de diástole o relajación ventricular se da cuando el corazón se puede nutrir a través de las arterias coronarias. Estas arterias reciben el nombre de arterias coronarias debido a que se encuentran en forma de corona alrededor del corazón.
Entonces, este fenómeno cobra bastante importancia debido a que en las situaciones en las que el tiempo de la diástole se acorta, como en los momentos en los que se da la taquicardia, pues al durar menos la relajación ventricular, el tiempo que permanecen abiertas las arterias coronarias es menor. Entonces, como sabemos, el sistema cardiovascular se divide en dos partes, los cuales son el corazón, del cual ya hablamos de él, y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, entonces, de una forma muy general, sabemos que son aquellas estructuras o tubos o canales que usa este sistema para transportar la sangre. Los vasos sanguíneos también contribuyen a lo que es la homeostasis y proveer a las estructuras para el flujo de la sangre desde y hacia el corazón y el intercambio de los nutrientes y desechos en los tejidos. También cumplen la función importante del ajuste de la velocidad y el volumen del flujo sanguíneo. Entonces, los vasos sanguíneos son las estructuras que realizan estas importantes tareas y forman el sistema cerrado de conductos y reciben la sangre del corazón. La transportan hacia los tejidos del cuerpo repartiendo los nutrientes y el oxígeno que la sangre contiene y luego la devuelven al corazón y es un proceso que se repite. Este proceso se llama obviamente circulación y el sistema recibe el nombre de sistema circulatorio debido a que es un círculo el cual se repite una y otra vez. Entonces pasaremos a una etapa importante que es la circulación sanguínea. Esta circulación sanguínea se puede dividir en dos o se encuentra de dos tipos, los cuales son la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. Entonces tenemos que la circulación mayor o sistémica es aquella circulación que empieza desde el corazón y atraviesa los vasos sanguíneos y todo el cuerpo, o sea, toda la periferia, repartiendo los nutrientes que contiene la sangre, y la circulación menor o pulmonar se encarga de oxigenar la sangre y es una circulación menor porque el recorrido es más corto. Pero voy a pasar a decirles o a contarles este proceso más detalladamente. Entonces tenemos que la circulación mayor lleva la sangre rica en oxígeno y nutrientes y este inicia en el lado izquierdo del corazón, específicamente en el ventrículo izquierdo, y sale por la arteria aorta. Luego, esta se distribuye por todo el cuerpo gracias a la circulación sanguínea a través de las arterias que se van haciendo cada vez más pequeñas hasta llegar a las arteriolas, vasos sanguíneos de los cuales se hablaron en las partes anteriores. De las arteriolas pasan a los capilares, donde se produce un intercambio de gases, o sea, un intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Este intercambio de gases en los capilares recibe el nombre de hematosis. Luego de que se hace este proceso de hematosis y se hace un intercambio de los nutrientes y también de los desechos, proceden a eliminarse o a pasarse a las venas para eliminarse después. Desde estas vénulas se va juntando la sangre desaturada de todo el cuerpo en venas cada vez mayores hasta alcanzar a las venas cavas, que son las que van a desembocar en el corazón. Entonces, luego llega a las venas cavas superior e inferior, con toda esta sangre desaturada y propulsada en cada latido y favorecida por otros factores como la bomba muscular, es decir, las contracciones de los músculos, por ejemplo, los de las piernas favorecen a que la sangre avance. Finalmente, esta sangre se drena en la aurícula derecha y aquí acaba el circuito de la circulación mayor o sistémica, es decir, regresan de nuevo al corazón pero por el lado derecho. Por otro lado, tenemos lo que es la circulación menor o circulación pulmonar. La sangre llega rica en dióxido de carbono fundamentalmente para su intercambio gaseoso pulmonar. Entre la sangre, los capilares y los pulmones, los gases llegan a los alvéolos pulmonares con la respiración ricos en oxígeno ambiental. Esta se inicia en el corazón derecho, específicamente en el ventrículo derecho, con la sangre de todo el cuerpo drenada a la aurícula derecha que pasan por el ventrículo a través de la válvula tricúspide y sale por la arteria pulmonar, tras atravesar la válvula pulmonar que se ramifica para poder llevar esta sangre desaturada y desoxigenada a los dos pulmones de nuestro cuerpo, uno a cada lado del tórax, a ambos lados del corazón. Para ello
pasa de nuevo desde las arterias, arteriolas y de ahí a los capilares, donde se produce la hematosis, de la cual se habló anteriormente, lo cual es el intercambio gaseoso y que se exhala en la respiración al exterior por oxígeno, que se inhala en cada respiración. O sea, el dióxido de carbono se libera con cada exhalación y el oxígeno se toma con cada inhalación. Desde los capilares parte de esta sangre rica en oxígeno y debe volver al corazón para que sea llevada al resto del cuerpo por el circuito mayor o por la circulación sistémica. Para ello, los capilares nuevamente siguen con las vénulas y de ahí las venas mayores hasta alcanzar las venas pulmonares, que suelen ser 2 en cada pulmón. Estas 4 venas pulmonares drenadas finalmente a la aurícula izquierda, aquí acaba el circuito de la circulación mayor. Y de nuevo al corazón izquierdo con la sangre adecuada para nutrir los tejidos, que sea impulsada por el ventrículo izquierdo tras atravesar la válvula mitral desde la aurícula a ventrículo izquierdo. Entonces, como pudimos ver, este es el proceso de lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Los vasos sanguíneos se dividen en 5, los cuales son las arterias, las venas, los capilares, las arteriolas y las vénulas. De una manera general, los vasos sanguíneos están formados principalmente por 3 capas, las cuales son una túnica externa, una túnica media y una túnica interna o túnica íntima. Ahora procederemos de manera más detallada a hablar sobre cada uno de estos tipos de vasos sanguíneos. ¿Existe el cáncer de corazón? Las células del corazón, a diferencia de otros órganos, dejan de dividirse después del nacimiento. Al no dividirse, es bastante inusual que las células se conviertan en cancerosas, pues una condición imprescindible para formar un cáncer es que las células del órgano en cuestión se dividan incontroladamente. Es por ello que el cáncer de corazón existe, pero es muy raro, solo se dan recién nacidos que han desarrollado el cáncer durante su crecimiento en el útero. Entonces, siendo así, vamos a hablar de uno de los principales vasos sanguíneos, que son las arterias. Las arterias son todo el conjunto de conductos que se pueden localizar fácilmente, ya que estas están en todas las partes del cuerpo humano, siendo estos los que se encuentran dentro de la clasificación de la familia de los tipos de los vasos sanguíneos, como ya les venía diciendo. Por lo tanto, se puede decir que el trabajo que cumplen las arterias más que todos se vinculan al fluido que se da fuertemente de la sangre que recorre en todo nuestro cuerpo. Asimismo, es un elemento que pertenece al proceso del sistema circulatorio, que nos brinda el oxígeno, la sangre y otras sustancias que nos brindan el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las arterias? Como se ha mencionado anteriormente, las arterias se encuentran conectadas con el corazón, al mismo tiempo que resulta ser una parte muy importante dentro de todo el proceso que se ubica en lo que es el sistema circulatorio o el sistema cardiovascular del cuerpo del ser humano. Por lo tanto, el trabajo que cumplen las arterias se asocia más que todo al fluido sanguíneo que viaja por nuestro organismo. Es decir, las arterias son aquellas estructuras que tienen como un objetivo único trasladar la sangre desde el corazón hacia todos los tejidos, músculos y otros órganos pues, que tiene el cuerpo humano o de lo que se componen. No obstante, pues se dice que también se hace notar el paso constante del oxígeno y de algunas sustancias catalogadas como nutrientes que nos brindan grandes beneficios para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces se puede concluir que las arterias son de suma importancia para poder continuar con nuestra vida cotidiana y cumplir todas nuestras actividades, pues, o más bien las actividades que deseamos realizar. Entonces vamos a hablar de la anatomía de las arterias. Cuando hablamos sobre las arterias, estas se encuentran distribuidas por todo el cuerpo de los seres humanos. Hacemos una gran mención y es que estas poseen las características principales de ser de tener una forma de túnel. A pesar de esto, estas estructuras llegan a ser sumamente complejas con respecto a la anatomía que poseen, ya que se pueden mostrar otros tipos de elementos que ayudan al correcto funcionamiento de la arteria. Del mismo modo, se observan que algunas sustancias y componentes que conforman las estructuras de este canal hace que trabajen de forma correcta y que no se presenten complicaciones en lo que vendría siendo pues, este sistema. No está de más catalogar que las arterias son este tipo de vasos sanguíneos que pueden llegar a soportar una gran presión sobre sus paredes. Esto se puede agradecer gracias a la presencia de abundantes fibras que estas poseen,
que por cierto es una de sus características principales. Con respecto a la composición de las paredes de las arterias, se pueden decir que están distribuidas en tres partes distintas: la túnica íntima, la túnica media y finalmente está la túnica adventicia. Todas estas capas poseen diversas características y componentes que son influyentes al momento del traslado de la sangre, que es enviado directamente pues hacia todas las partes del cuerpo. Existen distintos tipos de arterias. Las arterias, como se sabe, son estructuras sumamente complejas, las cuales podemos encontrar fácilmente, ya que estas se ubican alrededor de todo el cuerpo, conectándose de una forma muy espontánea a todos los tejidos y otros músculos. A pesar de esto, en la mayoría de los casos se emplean dos divisiones distintas que señalan sobre los tipos de arterias, es decir, que podemos observar que las arterias se clasifican tomando en cuenta los elementos que éstas manejan durante su trabajo. Del mismo modo, estos son los tipos de arterias según su estructura. Aquí podemos ver una imagen donde se encuentra la arteria, en donde está la capa interna. Aquí está el endotelio que recubre la luz de las arterias. La capa media, que aquí se utiliza más que todo, o aquí están las células de músculo liso y fibras elásticas, y la capa externa, que es de tejido conectivo. Entonces tenemos las arterias elásticas. Las arterias elásticas son las primeras que se encuentran en la lista de la clasificación. ¿Por qué? Porque estas poseen una característica principal, que es que la arteria es más grande si es comparada pues con las musculares y las arteriolas. No obstante, entre los ejemplos se ubican dentro pues de la familia de las arterias elásticas, como la arteria pulmonar, que es muy importante, la carótida, y finalizando con la arteria aorta. Tenemos las arterias musculares. Las arterias musculares son el tipo de arterias que podemos encontrar dentro de la clasificación, pues esta también depende del tamaño y de su composición, siendo estas las que se caracterizan más que todo por comprender a las arterias que resultan de tamaño mediano y las pequeñas que se encuentran en nuestro organismo. Del mismo modo, como lo dicta su nombre, pues posee elementos del principal. Su elemento principal dice que está compuesta por células musculares. A pesar de todo esto, se puede observar que la presencia de algunas conexiones de tejidos estructurados por diversas láminas que resultan ser elásticas, es decir, que puede tener ambas, pero más que todo tiene células musculares. Aquí podemos ver una imagen de una sección transversa de lo que es una arteria muscular, donde tenemos la lámina elástica interna, la externa, la túnica externa, la luz con células sanguíneas, la túnica interna, túnica media y el tejido conectivo. Y por último tenemos las arteriolas. Las arteriolas son también denominadas como los arterioles y son el último tipo de arteria que se puede encontrar dentro de esta lista, siendo esta la más pequeña al momento de ser comparada con el resto de las arterias. Por lo tanto, se puede considerar como las más pequeñas pues de las arterias, es decir, son como una subdivisión de estas. No está de más mencionar que a pesar de su tamaño, este tipo de arterias resultan ser muy importantes o muy fundamentales para la regulación cuando se aumenta la presión del flujo sanguíneo. Bueno, ahora vamos a hablarles de los trayectos de las arterias principales. Empecemos por la cabeza y el cuello. En la cabeza y el cuello se encuentra, están formadas por el arco aórtico del tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Entonces tenemos que el tronco brachiocefálico da origen a las arterias carótida común derecha y la subclavia derecha. Cada una de las arterias carótidas comunes se ramifica en las arterias carótidas internas y externas. Las arterias carótidas internas en conjunto con las arterias vertebrales irrigan lo que es el cerebro, mientras que las arterias carótidas externas irrigan la cara y el cuello. Las arterias subclavias dan origen a las arterias vertebrales para luego continuar hasta la región de la axila, donde se convierten en arterias axilares e irrigan la extremidad superior. Ahora tenemos las arterias del tronco. Las arterias del tronco incluyen la aorta torácica, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, y las arterias ilíacas comunes.
con sus ramas terminales, las arterias ilíacas interna e ilíaca externa. La principal arteria de la extremidad superior es la arteria axilar, continuación de lo que es la arteria subclavia. Esta continúa hacia abajo en el brazo como la arteria braquial. Luego en el antebrazo se divide en arterias ulnar. La arteria ulnar es la mayor rama terminal de la arteria braquial y la arteria radial. La mano, por su parte, está irrigada por las ramas terminales de las arterias lunar y radial, que se anastomosan para formar dos arcos arteriales, que son los arcos pulmonares superficial y profundo. Entonces, también vamos a hablar de las arterias principales de la extremidad inferior. La arteria principal de la extremidad inferior es la arteria femoral, la cual origina a la arteria poplitea. La arteria femoral irriga la región de los glúteos y el muslo antes de continuar como una arteria poplitea en la porción posterior de la rodilla. La arteria poplitea irriga la región de la rodilla antes de dividirse en dos ramas que irrigan la pierna, es decir, la tibial anterior y tibial posterior, que da origen a la arteria fibular. Estas tres arterias irrigan la parte que es la pierna, o sea, toda la pierna. El pie se encuentra irrigado por la arteria dorsal del pie, una continuación de la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Para finalizar, como un dato curioso, al momento de hablar de las arteriolas, nos encontramos con que estas poseen la característica principal de ser de estas arterias que se pueda adaptar fácilmente al flujo de la sangre que corre por dentro de ellas. Esto es gracias a la túnica media. Recuerda que ya le hablé de las capas de las arterias o las partes de las arterias. La túnica media presenta las células de músculo liso. Al mismo tiempo es una de las más resistentes a los cambios drásticos que se puedan presentar en el traslado de la sangre y del mismo modo también se caracterizan por ayudar a controlar la presión arterial. Vamos a hablar ahora sobre los capilares. Pues esto conforman lo que es la parte de los vasos que van después de las arteriolas. Tenemos las arterias, arteriolas y los capilares. Hablemos un poco sobre los capilares. Los capilares son los vasos más pequeños que tienen un diámetro entre 5 a 10 micrómetros y forman la vuelta en U que conecta el flujo arterial con el retorno venoso. Tenemos que los eritrocitos miden entre 8 micrómetros, por lo que a menudo estos deben plegarse sobre sí mismos para poder pasar uno por uno a través de la luz de estos vasos. Los capilares forman una red extensa alrededor de 20.000 millones de vasos cortos y de ramificados e interconectados que corren entre las células. Tenemos que los capilares, en esta ruta la sangre fluye desde una arteriola hacia los capilares y después hacia las vénulas o las vénulas postcapilares, como se mencionó en las uniones entre las matarteriolas y los capilares. Hay anillos de fibras de músculos lisos llamados esfínteres precapilares que controlan el flujo de la sangre a través de los capilares. Cuando estos esfínteres se relajan, la sangre fluye hacia el interior de los capilares y cuando se contrae se cierra en forma total o parcial, el flujo de sangre por los capilares disminuye o cesa. Lo característico es que la sangre fluye de manera intermitente a través de los capilares gracias a la contracción y relajación alternada de los músculos lisos, de las matarteriolas y los esfínteres precapilares. Tenemos que este cuerpo contiene tres tipos diferentes de capilares: los continuos, los fenestrados y los sinusoides. Muchos son capilares continuos, en los cuales las membranas citoplasmáticas de las células endoteliales forman un tubo continuo que solo es interrumpido por hendiduras intercelulares, como se puede demostrar en la imagen, y que son brechas entre células endoteliales vecinas. Y los capilares continuos se encuentran en el sistema nervioso central, los pulmones, el tejido muscular y la piel. Entonces, tenemos que otros capilares del cuerpo son los capilares fenestrados. En estos las fenestraciones, las membranas citoplasmáticas de las células endoteliales poseen muchas fenestraciones. Pequeños poros o agujeros con diámetros entre 70 y 10 nanomicras. Los capilares fenestrados se encuentran en los riñones, las vellosidades del intestino delgado, el plexo coridio de los ventrículos del cerebro y los procesos ciliares de los ojos y en la mayoría de las glándulas endocrinas, como podemos ver. Esta se diferencia porque
a diferencia de los capilares continuos formados por células endoteliales y pues las hendiduras, estos tienen penetraciones, muchas penetraciones y hendiduras. Y pues ya tenemos los últimos, que son los capilares tipo sinusoides, que son los más amplios y tortuosos que otros capilares. Sus células endoteliales pueden tener fenestraciones inusualmente grandes, además de poseer una membrana basal incompleta o ausente. Los sinusoides presentan hendiduras intercelulares muy grandes, que permiten que las proteínas y en algunos casos las células sanguíneas pasen desde un tejido hacia el torrente sanguíneo. Por ejemplo, las células sanguíneas recién formadas ingresan al torrente sanguíneo a través de los sinusoides de la médula roja, ósea roja. Además, los sinusoides tienen las células epiteliales especializadas que se adaptan a la función del tejido. Los sinusoides hepáticos, por ejemplo, contienen células fagocíticas que eliminan la bacteria y otros detritos de la sangre. El vaso, la adenohipófisis y las glándulas suprarrenales y paratiroides también son sinusoides, tienen sinusoides. Al final podemos ver que los capilares básicamente son los que encargados de ese traspaso de los desechos, del oxígeno o de la materia en total que se esté manejando a nivel celular entre el líquido intersticial y las células corporales, y de las células corporales al líquido intersticial a los capilares. Pues ahí se hace el intercambio gaseoso y también lo que son la recepción de aquellos elementos que se van a eliminar o esos desechos. Cuando tenemos que las fibras del músculo liso o cuando tenemos que los esfínteres precapilares están relajados, ahí la sangre va a fluir a través de la red capilar. Pero cuando los esfínteres precapilares, como en la imagen podemos demostrar, pues estos están contraídos, estos que se ven acá en la imagen están contraídos y solamente pasaría por el canal de transporte esa sangre de las arteriolas al capilar, al lecho capilar y después a salir a las vénulas postcapilares. Y básicamente eso sería todo lo que consistiría en los vasos capilares. Para continuar con el recorrido de los vasos sanguíneos, voy a hablarles un poco de lo que son las venas, pero antes les hablaré de lo que es las vénulas, ya que estas son venas pequeñas que funcionan como enlace entre las venas más grandes y los capilares. Estos vasos sanguíneos, por lo tanto, se unen en venas por un extremo y a los capilares por el otro. Puede decirse que las vénulas son venas de tamaño reducido que se encargan de recoger la sangre de los capilares, y llevarla a las venas comunes. De todo este modo, las vénulas cumplen un rol muy importante, ya que en el regreso de la sangre se encuentra todo este mecanismo. Bueno, ahora sí me voy a pasar a lo que son las venas. Las venas transportan la sangre desde la periferia corporal hasta el corazón. Son fácilmente dilatables y tienen una función de reserva. Las venas de la circulación sistemática transportan lo que son la sangre pobre en oxígeno y la de circulación pulmonar, sangre rica en oxígeno. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Se puede decir que son vasos sanguíneos que transportan la sangre desde los órganos y tejidos hasta el corazón. Las venas. Bueno, está el arco dorsal. El arco dorsal tiene dos venas que siguen, que sería la cefálica, que sería esta, la vena cefálica, y la vena basílica. Esta unión, que es como una M que se ve, es la arteria media del codo, por eso el nombre de la M. Sigue la arteria basilar y a la altura del redondo mayor cambia de nombre y se llama vena axilar. La vena axilar y a la altura de la primera costilla cambia de nombre a vena cefálica, o sea, vena subclavia. La vena subclavia se une con la yugular interna y forman el tronco, o sea, la vena brachiocefálica. La vena brachiocefálica derecha más la brachiocefálica izquierda forman la vena cava superior. Ese es el recorrido desde arriba. Y desde abajo, la vena safena menor, que es la más chiquitita, que igual esta se va por posterior, por eso no se ve, pero se va por posterior y llega a la poplitea. Y por el otro lado la posterior. La posterior es una de las más largas del cuerpo y llega hasta el ligamento inguinal, y en el ligamento inguinal se llama femoral. Femoral y cambia
o sea, cambia a ilíaca externa. De la femoral cambia la ilíaca externa. ¿Sí? De ilíaca externa, ilíaca externa, ilíaca externa, hasta que llega la vena ilíaca interna. Se junta la vena ilíaca externa con la vena ilíaca interna y forman la vena ilíaca común. La vena ilíaca común más la otra vena ilíaca común del lado izquierdo forman la vena cava inferior. Que sería. Y estas dos llegan al atrio derecho. ¿Sí? Sí. Y ahora viene el corazón. Ya después de haber hablado de todos los vasos sanguíneos, les quiero hablar de una definición llamada anastomosis. Se llama anastomosis la unión de dos o más vasos sanguíneos. Existen distintos tipos de anastomosis. Está la anastomosis arterial, que es la unión de dos ramas arteriales que irrigan una misma región. Las anastomosis arteriales constituyen rutas alternas para que llegue sangre a un tejido u órgano. Está la anastomosis arteriovenosa, que es la comunicación directa que existe entre una arteriola y una vénula, de manera que la sangre no pueda pasar a través de la red capilar. ¿Un corazón humano puede latir fuera del cuerpo? Probablemente lo hayas visto en las películas y te hayas planteado si es realmente posible que lo haga, y así es. El corazón puede latir por sí solo fuera del cuerpo humano, ya que éste genera sus propios impulsos eléctricos. Dependiendo de las condiciones, es capaz de latir desde segundos hasta horas. Sin embargo, para prolongar sus latidos más tiempo, necesita sangre que le aporte nutrientes y oxígeno, que es precisamente lo que se le proporciona cuando se extrae para realizar un trasplante. Interesante, ¿cierto? Ahora en las patologías del sistema cardiovascular vamos a hablar un poco sobre una patología que se puede presentar a nivel de los vasos, y esta vamos a hablar sobre el aneurisma de la aorta abdominal. Pues esta aneurisma de la aorta abdominal es una región agrandada de la parte del vaso principal que suministra la sangre en todo el cuerpo. Bien dicho, la aorta. La aorta se extiende desde el corazón hacia el centro del pecho y el abdomen. La aorta es el vaso sanguíneo más grande del cuerpo, de manera que una ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal puede causar un sangrado potencialmente mortal. Pues según el tamaño del aneurisma y cuán rápido crece, el tratamiento varía a observaciones de urgencia o cirugía de urgencia. Pues tenemos que los síntomas a menudo, los aneurismas de la aorta abdominal crecen de forma lenta y sin síntomas notables, lo que dificulta su detección. Algunos aneurismas nunca se rompen, muchos se manifiestan en pequeños y permanecen así, otros crecen y al paso del tiempo, a veces rápidamente. Si tienes un aneurisma de aorta abdominal en expansión, podrías notar lo siguiente, que son el dolor constante y profundo en el área abdominal o los lados del estómago, del abdomen, dolor en la espalda o un pulso cerca del ombligo. Pues esta es una de las patologías que se pueden presentar dentro de los sistemas cardiovascular, más referente a los vasos sanguíneos, pues en la aorta abdominal, y es mortal, ya que esta inflamación de esta aorta abdominal pues puede producir, lleva una gran fuerza de sangre, y su ruptura puede ser un sangrado mortal, que si no se trata con urgencia, pues la persona puede morir. Yo elegí la taquicardia paroxística. Es el nombre de una serie de episodios de aumento de la frecuencia cardíaca entre 140 y 220 latidos por minuto. Puede aparecer como consecuencia de problemas en las aurículas o en los ventrículos, que me imagino que ya entendieron o ya saben que son las aurículas y los ventrículos y la importancia de estos. En ambos casos, el paciente se queja de las palpitaciones, sensación de aleteo, que es allí cuando el corazón late de una forma muy rápida. Es muy peligrosa y a menudo puede ser un problema cardíaco grave, e incluso esta patología puede ser causada por tratamientos de la insuficiencia cardíaca. La taquicardia ventricular paroxística se presenta muchas veces con un dolor torácico y falta de aire, que son síntomas menos frecuentes en las taquicardias que se dan en la parte de las aurículas. Se diagnostican con un electrocardiograma y se trata con una medicación antiarrítmica, o también se hace un procedimiento quirúrgico como es la ablación, es decir, la extirpación de taquicardia supraventricular. La ablación de la taquicardia supraventricular usa la energía del frío o del calor
para crear diminutas cicatrices en el corazón, para así pues poder bloquear las señales eléctricas defectuosas y también restablecer el ritmo cardíaco.